José Ángel Zalba fue presidente del Real Zaragoza en una de sus épocas más gloriosas. Cogió las riendas del club con 29 años, siendo el presidente más joven del fútbol español. Lo hizo en 1971, cuando el Real Zaragoza era un recién descendido a Segunda División, pero el equipo subió en su primer año y armó el equipo de los zaraguayos. Le dio la confianza a Carriaga en el banquillo y fichó a jugadores de la talla de Lobo Diarte, Nino Arrúa, Ocampos, Soto y Ovejero, sin olvidar que ya estaba en la plantilla José Luis Violeta. José Luis Violeta en la historia del Zaragoza es importantísimo, no, sin lugar a ninguna duda, como jugador y como persona. Una época en la que el Real Zaragoza no logró ningún título, pero estuvo más cerca que nunca de ganar una liga, con un tercer y segundo puesto, además del primer subcampeonato en Copa del club. Dejó la presidencia en 1978 para pasar a ser el presidente del comité organizador del Mundial del 82, pero regresó al cargo en 1988 en una segunda etapa al frente del club, que duró 4 años y en la que comenzó a edificar un equipo que terminó logrando levantar la Recopa del 95 3 años después de su salida. Fue el 17º presidente del club, probablemente el que más se aproximó a las élites nacionales en la capital, pero siempre unido al Real Zaragoza.